Bienvenidos, estamos en el café bíblico del mes de octubre y estamos viendo el tema María en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a continuar con el tema María en el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Así que empezamos. Vamos a hacer una revisión de algunos pasajes, los más importantes en el Evangelio de Juan. Primero, están relacionados a cómo enfocan a la Virgen María o qué papel tiene María en este Evangelio y en la historia de la salvación. Para esto sí me gustaría empezar con un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 12 al 13. Normalmente no es muy conocido cuando se quiere hablar de la Virgen María, pero igual vamos a leerlo y les voy a explicar por qué muchos exégetas católicos lo relacionan con María. Dice así, pero a quienes la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Esos no nacieron ni de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. ¿Sí? Es la versión que normalmente nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? Ahora vamos a ver, a veces hay unas variantes en el texto, ¿no? En algunos manuscritos y que está presente también en algunas Biblias. Si se dan cuenta, en el pasaje que hemos leído, la expresión está en plural, ¿no? Dice, pero a quienes la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Esos no nacieron, ¿no? Cuando dice la expresión esos no nacieron ni de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios, se está refiriendo a los cristianos. ¿Sí? Los cristianos, cuando son engendrados en la fe, ¿no? O en el bautismo, no nacen o no se forman bajo los criterios humanos, ¿no? Eso es lo que quiere decir el texto si la expresión esos no nacieron, ¿no? Está en plural. En otras variantes de los manuscritos de Juan, esta expresión está en singular. Dice así, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual, o sea, se refiere a la palabra, no nació, perdón, la cual no nació ni de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de hombre, sino que nació de Dios. Si la palabra está en singular, ¿no? Nació, hay no un problema, pero hay un cambio en el sentido del texto, porque aquí sí explícitamente se estaría refiriendo a Jesús, ¿no? Y estaría haciendo alusión a su nacimiento o concepción virginal. Insisto, en la mayoría de las Biblias normalmente tenemos la lectura en plural porque es la que tiene más testigos en cuanto a manuscritos griegos. Sin embargo, la lectura en singular está atestiguada también por la lectura de los padres de la iglesia, o cuando los padres de la iglesia comentan este pasaje, la lectura lo hacen en singular, ¿no? Por lo que se puede hacer una conexión con la concepción virginal de Jesús. Solamente para que lo tengan como un dato curioso, en la edición de la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La que tengo aquí, la edición de la Biblia de Jerusalén del año 1975. Sí, previamente había otra edición, creo que es de 1967, no estoy muy seguro. Pero en estas dos ediciones, en este pasaje del Evangelio de Juan, la lectura está en singular. Y de hecho, en los comentarios de la Biblia, ¿no? Se menciona precisamente esta lectura en la cual menciona de que hay otras variantes en donde la lectura está en plural. A partir de las siguientes ediciones de la Biblia de Jerusalén, la de 1998, la del 2009, y bueno, hay una quinta edición, todavía no la he visto, pero yo asumo de que va a seguir en la misma línea. A partir de la tercera edición, desde 1998, se cambió, ¿no? el versículo y se ha optado
por la traducción en plural. ¿Sí? Es no nacieron refiriéndose a los cristianos. Insisto, ¿cuál es el criterio? La mayoría de los manuscritos del Evangelio de Juan optan por este tipo de lectura. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque por más de que haya pruebas textuales en los manuscritos antiguos de los primeros siglos, en la cual la lectura es plural, los padres de la Iglesia, al comentarlo, siempre lo van a relacionar a la concepción virginal. Puede ser por dos razones. Una es de que evidentemente haya un peso en cuanto a manuscritos antiguos que se han perdido, o sea que originalmente hubo una lectura en singular y después con los distintos copistas se cambió por la lectura en plural, o sea de singular pasó a plural. O la otra es que simplemente hayan hecho a partir de este texto en plural una reflexión acerca de la concepción virginal. Continuando con la diapositiva, en el prólogo del Evangelio 1.13, Juan 1.13, se plantea un problema para la Mariología. La mayoría de los manuscritos antiguos, aproximadamente del siglo IV, atestiguan la lectura en plural, como les dije. La expresión nacieron de Dios, pero los padres de la Iglesia, siglo II, y hay que tener en cuenta eso, los padres de la Iglesia, siglo II, o sea, mucho más antes de lo que podemos encontrar en los manuscritos, que son del siglo IV, atestiguan una lectura en singular, perdón, una lectura en singular, nació de Dios. Si seguimos la lectura de los padres de la Iglesia, entonces tenemos un testimonio temprano acerca de la concepción virginal. Perdón, cuando hablo de testimonio, es un testimonio de la concepción virginal de María en el Evangelio de Juan. Esto es importante porque normalmente la concepción virginal de María o de la Santísima Virgen María está en Mateo y Lucas, ¿no? Normalmente en Juan no tenemos ningún texto prueba acerca de esto, ¿no? Pero si la lectura es singular, tal como lo leían los padres en el siglo II, tenemos, aparte de Lucas y Mateo, tenemos a Juan que habla sobre este tema. Si profundizamos en la lectura en singular, no nació ni de la sangre, ni del deseo de la carne, ni deseo de hombre, no solo se da a entender que José no tuvo participación en la concepción de Jesús, sino que se insinúa la virginidad en el parto, porque dice no nació de la sangre. Es una manera bíblica de afirmar que no hubo efusión de sangre en el nacimiento de Jesús. Eso es otro dato interesante, porque mientras Mateo y Lucas hablan de la concepción virginal, no hablan del nacimiento, vamos a decir, virginal, o sea, en el momento del parto, ¿no? O no hablan de la virginidad de María después del parto. Si la lectura es singular, como lo leían los padres de la Iglesia en el siglo II, en el Evangelio de Juan, tendríamos una prueba en el Nuevo Testamento de que los cristianos de finales del siglo I creían que María fue virgen también durante el parto. Continuamos, ya este es como una especie de un prólogo, una introducción, ¿sí? Ahora vamos a ver María, la mujer que se desposa con Dios. Para esto nos basamos en el relato de las bodas de Canaán. Sí, voy a leerlo de una manera rápida. El texto dice así. Estamos capítulo 2 de versículos del 1 al 12. 3 días después se celebra una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron cuando el maestresala probó, el maestresala es el mayordomo, probó el agua convertida en vino,
como ignoraba de dónde eran los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, ¿no? Llama al maestre Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino nuevo, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino nuevo hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Sí, entonces el tema de las bodas de Canaán es presentado como el primer signo en este evangelio. Acuérdense que en el evangelio de Juan hay 7 signos, que son 7 milagros, y los signos son entendidos como señales que nos llevan a una realidad superior, que es Dios y su reino, como se hacen presente en el mundo. Entonces, al ser un signo, quiere decir que el milagro de la conversión del agua en vino va a tener un significado profundo, ¿no? Que nos va a hablar del accionar de Dios. No se menciona a la pareja de novios, ¿sí? Acá los novios son anónimos, pero sí se menciona a otra pareja, ¿no? Madre e hijo, María y Jesús. Jesús en este relato llama a su madre mujer, ¿sí? Esta palabra en boca de Jesús se va a convertir en un título, no es un título, y también es un título en el Evangelio de Juan. Recuerda que mujer en el Antiguo Testamento es un signo que representa un pueblo o una ciudad, ¿no? Normalmente en los escritos proféticos, ¿no? Cuando se quieren referir a una ciudad o a Jerusalén, lo van a hacer bajo el signo de una mujer, ¿no? O la hija de Sión, por ejemplo. El vino abundante recuerda la generosidad de Dios en el banquete mesiánico, ¿no? Tal como se prefigura en Isaías 25, versículo 6. Vayan a su Biblia a cotejarlo. María es la que propicia el primer signo de Jesús, ¿no? Hagan lo que Él les diga, ¿no? Le dice a Jesús implícitamente y Jesús va a hacer el primer signo. Ahora, ¿cuál es la clave para entender este relato y cuál es el papel de María? Bien, la clave teológica para entender este milagro o señal es qué significa la boda en la Biblia. Primero hay que definir qué es la alianza. ¿Sí? La alianza es un tema transversal que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. La alianza es la asociación entre Yahvé y su pueblo elegido Israel. Es en donde Dios se compromete, o bueno, es donde Yahvé se compromete a ser su Dios, no Dios de otro pueblo, ¿no? Su Dios, cuidarlo, darles una tierra, una ley, para vivir conforme a su voluntad. Ahora, en la Biblia, el matrimonio es un signo en el cual va a expresar la alianza entre Yahvé como esposo e Israel como esposa. Existen muchos ejemplos de este lenguaje matrimonial de alianza, lo tenemos principalmente en los profetas, con Oseas, Ezequiel, el cantar de los cantares, y esto es importante. Cuando nosotros leemos un texto, siempre debemos tener en cuenta el contexto o el escenario narrativo donde estamos leyendo. En este caso particular, cuando un lector que tiene conocimiento del Antiguo Testamento lee las bodas de Canaán, sabe que la boda es un signo, es una manera de referirse para la alianza entre Yahvé e Israel. Hay otros detalles como el tema del vino, el vino nuevo, ¿no? El vino está asociado con este banquete mesiánico donde va a haber vino abundante, ¿no? Tal como lo prefigura el libro de Isaías, lo tenemos ahí, Isaías 25, 6. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bien, lo que quiere decir es, precisamente, la persona, la persona que lee este evangelio, que escucha este evangelio, al ver que María y Jesús están en una boda, es un contexto de alianza. Nos está hablando de la alianza de Dios y su pueblo. Después nos dicen que había unas
unas tinajas donde había agua para purificarse. Esto es un rito que hacen los judíos. Esto representa la antigua alianza. Pero ahora hay un vino nuevo, abundante, que lo da Jesús. Esto es el signo de la nueva alianza. En otras palabras, el relato de las bodas de Canaán es el signo de que Jesús va a instaurar una nueva alianza con su pueblo, con la iglesia, ya no tanto con Israel, sino con la iglesia. En otras palabras, el pueblo de Israel se va a abrir para que vayan a ser incorporados los gentiles, los no judíos. Entonces, en esta nueva alianza es Jesús y su iglesia. Y María va a encarnar, va a ser el signo de este nuevo pueblo de Dios. ¿No? Y acá tenemos la primera presentación teológica de María en el Evangelio de Juan. María es signo de la iglesia. En María se convierte en ícono o está representado todo el pueblo de Dios. Jesús es el esposo, María como figura de la iglesia, ¿no? Representa al pueblo de Dios que se desposa con Dios. María, esposa de Cristo. Ahora, claro, uno cuando se pone a analizar esta analogía, ¿no? Cristo esposo o Cristo representa, en este caso el esposo, la parte, vamos a decir, de Dios, ¿no? Y María es la esposa. Uno puede decir, pero si son madre e hijo, ¿cómo pueden ser a su vez esposo y esposa, ¿no? Es un poco raro es eso. En el relato de las bodas de Canaán, María, llamada la mujer, representa a la iglesia que se va a desposar con Cristo, el novio, eso ya lo hemos visto. Esta novia, quien se desposa en los tiempos mesiánicos, es perfecta, sin mancha, como lo prefigura Isaías 62, 5, 2. 62, 5, perdón, 4. Perdón, es que está mal escrito, es Isaías 62 del 4 al 5, ¿sí? Ahí voy a corregir la diapositiva cuando lo suba. Entonces tenemos que esta unión, esta alianza entre el novio y la novia está prefigurada en Isaías 62 del 4 al 5. ¿Qué es lo que dice el texto? No se dirá de ti jamás abandonada, ni de ti se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Como se casa la joven con doncella, se casará contigo tu edificador. Con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. ¿No? La conversión del agua en vino asocia la nueva alianza con Cristo, con otro tema en el Antiguo Testamento, el banquete mesiánico. Ambas figuras son de celebración, de gozo, de alegría. Entonces, en Isaías 62, del 4 al 5, se está pues prefigurando que cuando vengan los tiempos mesiánicos, esta alianza entre Dios e Israel va a ser como un matrimonio en el cual la novia ya no se le va a llamar ya no se le va a llamar desolada, no estará abandonada, sino que va a estar protegida por Dios, va a ser amada por Dios. En ese sentido, María es signo de la iglesia, no es un signo, no estamos hablando de algo literal, es un signo, en el sentido que en María vamos a decir, se personifica, María es ícono del pueblo de Dios, ¿no? Con el cual Dios va a hacer una alianza, ¿no? Y en esta alianza, Cristo cumple el papel del esposo, del novio. Segunda parte, María, madre de Cristo y también madre de la iglesia. La maternidad espiritual de María inicia en la cruz. ¿Sí? Acuérdense que tenemos este relato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, donde María le da el cuidado de su madre al discípulo amado, ¿no? Leamos 25, Juan capítulo 19, del 25 al 27. Dice así: María, junto a la cruz
Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. La voluntad de Jesús es dejar a su madre al cuidado del discípulo amado. Esto es más que un dato biográfico porque también tiene una significación teológica. María es llamada de nuevo mujer. Por tanto, en este relato, María tiene la función de ser signo de la iglesia. Su maternidad biológica se extiende a una maternidad espiritual a todos los discípulos de su hijo. La maternidad espiritual de María también tiene una función eclesiológica, ¿no? Los atributos de la iglesia como madre los va a recibir de María. La maternidad espiritual de María inicia con la cruz, ¿sí? Porque Jesús le da al discípulo amado a su madre en la cruz, en su pasión. Entonces, para el Evangelio de Juan, acuérdense que la cruz es el momento de la glorificación del Hijo. En esta exaltación del Hijo, su madre es elevada a madre de todos los cristianos. El discípulo amado en el Evangelio de Juan, y esto es importante, en el Evangelio de Juan el discípulo amado es anónimo, no tiene nombre. La tradición de la iglesia después lo ha identificado con el apóstol Juan. Pero a nivel literario, narrativo, el discípulo amado es anónimo. ¿Por qué? Porque la función es que toda aquella persona que lee este evangelio, que escuche este evangelio, ¿no? Tiene que identificarse con ese discípulo amado. ¿No? Todo cristiano tiene que aspirar a ser como el discípulo a quien Jesús más amó. Esa es la función por la cual el discípulo amado no tiene nombre en este evangelio. El cristiano que se identifique con el discípulo amado, por tanto, debe recibir a María por madre y acogerla como suya. Ser hijo de María significa ser hijo de la iglesia. Esta conexión entre ambas ideas surge a partir del título que recibe María como mujer. Ella se convierte en ícono de la iglesia. La maternidad de María sobre los discípulos no es algo accesorio a la fe cristiana, ya que Jesús encomienda a su madre al discípulo amado en el momento cumbre del Evangelio, la glorificación de la cruz. Mientras que la maternidad de María sobre Jesús está asociada al misterio de la encarnación, la maternidad espiritual sobre los discípulos está asociada a su misterio pascual. Eso es muy importante, ¿sí? Somos hijos de María, es nuestra madre espiritual, debido a este misterio pascual de la cruz, porque en ese momento en la cruz Jesús le da a la iglesia, en este momento el discípulo amado personifica a todos los discípulos, se la da por madre. La iglesia nace al costado del Cristo. La maternidad de María se asocia al nacimiento de la iglesia como esposa de Cristo. Ella surge de la misma manera que Eva salió del costado de Adán, ¿no? Cuando estaba dormido, la iglesia igual nace del costado de Cristo, ¿no? Esto también lo tenemos en el Evangelio de Juan, cuando un soldado lo atraviesa con una lanza a Jesús, ¿no? En el momento que expira, y de su costado emana sangre y agua. La sangre significa su muerte sacrificial, que expía los pecados, y el agua, ¿no? Se refiere, en este caso el agua que sale del costado de Jesús, se refiere a el agua que brota del costado del templo para dar vida y purificar a los hombres. ¿Dónde tenemos estos pasajes? En Ezequiel 47, del 1 al 12, y en Zacarías 13, 1. O sea, en el Antiguo Testamento, en los profetas dicen que en el tiempo mesiánico del templo dice que brotará una fuente de agua del costado del templo que va a regar y va a ser de la tierra de Israel una tierra fértil. ¿Sí? Esto tiene un significado mesiánico, ¿no? Del templo de Dios surge la vida para toda la tierra. Y acuérdense que en los evangelios, y en especial en el Evangelio de Juan, Jesús mismo se ve como un templo, como el templo de Dios hecho carne. Lo tenemos en el prólogo, ¿no? Que la palabra de Dios habitó entre nosotros, ¿no? A manera de un tabernáculo de carne.
Por lo tanto, el evangelista nos está diciendo, ¿no? Si yo durante todo el evangelio les estoy diciendo que Jesús es este templo de carne donde está la presencia de Dios, cuando en la cruz mana agua del costado, lo que nos está diciendo es precisamente que a partir de Jesús y de su misterio pascual se nos va a dar abundante vida, ¿no? Y en este proceso, en esta etapa, se encuentra María, su madre, a su costado como madre de la iglesia. Para este evangelio, el nacimiento de la iglesia está asociada al misterio pascual de Cristo. Y para terminar, vamos a ver este tema de la mujer vestida de sol en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Voy a leerlo y vamos a hacer un pequeño análisis y cómo normalmente se relaciona este pasaje con la Santísima Virgen María. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 12. Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar precipitado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo, y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía del cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense cielos y los que en ello habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado, donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Se refiere a 3 años y medio. Entonces el dragón vomitó de sus fauces un gran río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente, pero la tierra vino en su auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿No? En este caso, la mujer perseguida por el dragón representa al pueblo de Dios, ¿sí? Primero a Israel y en continuidad también con la iglesia. Por eso se le describe con atributos del Antiguo Testamento, ¿no? Las 12 estrellas que van a representar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Es una mujer que está glorificada porque precisamente se dice que está vestida de sol, ¿no? El sol está asociado con los atributos de la divinidad, ¿no? Y está en la esfera celeste, ¿no? La luna está bajo sus pies. Con estos atributos cósmicos, ¿no? Vestida de sol o la luna, esta mujer viene a representar a la iglesia, que es redimida y transformada por Dios. Es enemiga del dragón y es perseguida por este. El conflicto terreno tiene sus repercusiones en el mundo espiritual, la batalla con los ángeles. Ahora, sobre el tema de la madre del Mesías, el texto indica
que dio a luz a un varón que gobernará con cetro de hierro. Esto es una referencia al Salmo 2, que es un salmo mesiánico, ¿no? Que se refiere al Mesías, al hijo de David. Esta referencia clarifica el signo de la mujer, porque también se le puede identificar con un personaje histórico, ¿no? María de Nazaret. ¿Por qué? Porque el niño hace referencia a otro personaje concreto de la historia, Jesús. ¿Sí? En este signo, ¿no? La mujer vestida de sol da a luz al niño que gobernará con cetro de hierro. Históricamente se identifica al niño con Jesús, ¿no? En este caso, la mujer también viene a representar a María. Los dolores de parto es un lenguaje simbólico que extiende las dificultades que afronta el pueblo de Dios para seguir engendrando nuevos cristianos. ¿Sí? En otras palabras, la mujer en el Apocalipsis 12 tiene dos significados. Primero, y es lo que posiblemente está pensando en este caso la autora de Apocalipsis, viene a representar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y ya una interpretación que viene a colación de este tema es que María viene a encarnar precisamente de una manera perfecta a este pueblo de Dios, a esta mujer vestida de sol, porque precisamente es el personaje histórico que es la madre de Jesús. ¿Sí? Ya en el Evangelio de Juan tenemos que María, ¿no? Es ícono de la iglesia, ¿no? En los relatos de la boda de Canaán, ¿no? O en la cruz también. En Apocalipsis va en esa misma línea, ¿no? Y aquí en este texto, pues la mujer va a representar esta doble dimensión, el pueblo de Dios y a María que también personifica a este pueblo. Lo interesante es de que precisamente en el último versículo de este pasaje que hemos leído dice que el dragón va a perseguir a los demás hijos de la mujer, ¿no? Refiriéndose a los cristianos, ¿sí? No pudo derrotar al niño, a Jesús, ahora va en contra de los cristianos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la iglesia cumple una función de ser madre de los cristianos, ¿no? Y también María, ¿no? Va a cumplir este papel de madre de los cristianos. La figura de la iglesia y María están íntimamente relacionadas. Y también hay que analizarlo esto a partir de una relectura de Génesis 3.15, ¿no? El conflicto entre la mujer vestida de sol con el dragón, que es llamado la serpiente antigua, es una relectura cristiana de Génesis 3.15. Desde una perspectiva cristiana, la mujer de la cual nacerá la descendencia que derrota a la serpiente es la iglesia redimida por Cristo y que se representa en María de Nazaret. Es gracias a esta relectura que podemos ver también en María a la nueva Eva, de la cual, ¿no? de su descendencia, Cristo es quien derrotó a la serpiente en la cruz. Con esto, conclusiones. María es signo de la iglesia, ella representa a la iglesia que se desposa con Cristo para tener una nueva alianza. Teológicamente se dice que María es arquetipo de la iglesia y esto es más profundo que decir que María es ícono de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia decían María es arquetipo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que todos los atributos que tiene la iglesia como madre, como esposa, como redimida, todo esto lo tiene María en perfección y de manera plena. Todo lo que la iglesia aspira a ser al final de los tiempos ya se cumple en María. Eso es lo que significa que María es arquetipo de la iglesia. Es como el modelo perfecto de lo que la iglesia aspira a ser, porque en ella obra la gracia de Dios. Por último, la maternidad de María sobre los discípulos es parte fundamental de la identidad cristiana. Jesús nos la da por madre en su momento más trascendental de su vida y misión. La crucifixión, que es el culmen, ¿no? de la obra de Jesús, el momento de su glorificación según el Evangelio de Juan. Entonces, espero que con esto hayamos podido tener un panorama completo de la imagen de María en el Nuevo Testamento. Principalmente hemos visto los 4 evangelios, cómo cronológicamente van avanzando desde Marcos, Mateo, Lucas y Juan. También va habiendo una profundización en la figura de María y su papel en la historia de la salvación.
¿sí? Como la Madre Virgen, o sea, una mujer consagrada totalmente a Dios. La vemos como, como la mujer que va a personificar al pueblo de Israel, que también pide justicia y clama justicia a través del cántico del Magnífica. Es la madre del Mesías, la madre del Señor, el arca de la alianza, tal como nos lo muestra implícitamente en Lucas, y también a María como signo o arquetipo de la iglesia, como la madre de todos los cristianos, ¿no? Cosa que también se va a reflexionar a partir del Evangelio de Juan, ¿no? Es por eso que los padres de la iglesia también más adelante, ¿no?, interpretaban este pasaje de Apocalipsis 12 como una referencia a María, ¿no? Pero insisto, ¿no?, probablemente el autor no está refiriéndose, o sea, cuando escribe Apocalipsis 12 no está escribiendo pensando en María, está pensando en el pueblo de Dios que ha sido glorificado, redimido por Cristo, ¿no? Y en toda esta dimensión de la salvación, María cumple un papel importante. Que este tema sea de mucho provecho espiritual para que sigan profundizando también en la obra de salvación de Jesús, no solamente en nosotros, sino también en su madre. Será hasta la próxima oportunidad. Ha sido un gusto haberlos guiado en este curso del mes de octubre.